Buenas tardes. El motivo de este discurso informativo es informar acerca del uso de psicodélicos como terapia alternativa. En este caso vamos a explicar y comparar los beneficios de la terapia psicodélica y vamos a comparar los psicodélicos con los fármacos comunes. Las investigaciones sugieren que estas sustancias pueden ayudar a tratar enfermedades tan comunes como la depresión, la ansiedad, el trastorno obsesivo compulsivo, etc. La terapia psicodélica se refiere a un tipo de psicoterapia en el cual se utilizan sustancias psicodélicas como coadyuvantes, o sea, como ayudantes en la terapia común. El término psicodélico enfatiza el mecanismo de acción básico de estos componentes, o estos compuestos, perdón, que actúan como catalizadores no específicos en la psique. Este tipo de drogas pueden facilitar el avance de las terapias psicológicas con el objetivo de inducir profundas experiencias en el paciente. Esas experiencias se le conocen como experiencias místicas o experiencias de cumbre, porque hacen que el sujeto tenga una visión renovada de sí mismo, de la vida, de sus problemas, etc. Por esta razón, estas terapias son muy rápidos, o sea, el avance que se tiene con estas terapias es mucho. Por lo general se hacen solo de 1 a 3 sesiones con este tipo de medicina. Y bueno, desde el año 2000 aproximadamente la investigación de los psicodélicos se reactivó de forma notable en diversos países. Eso por unos estudios de psilocibina que mostraron resultados muy exitosos. En 2018, la Food and Banking Drug Administration, o por sus siglas FDA, designó como Breakthrough Therapy a la terapia asistida por psilocibina. Eso se utilizó para pacientes que estaban resistiéndose a los fármacos comunes. Bueno, sus diferencias con los fármacos tradicionales. Aquí vamos a incluir el testimonio de Raful Loera, que es un médico de la Ciudad de México. Dice, los más comunes son los inhibidores de la recaptura de serotonina. Esto se refiere a los fármacos. La serotonina es uno de los neurotransmisores que hace que nuestro cerebro funcione de manera adecuada. Estos antidepresivos mantienen la serotonina en el cerebro en el espacio sináptico más tiempo. La serotonina se mantiene entre neurona y neurona y eso hace que tenga un efecto benéfico y se vuelva a regular esa conexión. Es decir, que la conexión entre la neurona y la serotonina se da por tanto tiempo y más común que hace que la sintomatología de la depresiva desaparezca o se disminuyan en cantidades notables. Y bueno, esto es cómo funcionan los fármacos comunes. Y ahora los hongos y el LSD o la ayahuasca y este tipo de medicamentos alternativos tienen un funcionamiento diferente. Y esto es por medio de estas epifanías o alucinaciones propias de esta medicina que hace que veas los problemas de una perspectiva diferente. Y estos, como epifanías, le generan al individuo una sensación de solución. Es como una introspectiva o un tipo de terapia que el paciente se hace a sí mismo por medio de visiones o por medio de alucinaciones que lo hacen sentir realizado o lo hacen sentir que está avanzando con sus problemas. Es decir, que se trata de dar una interacción con el cerebro que permita al sujeto ver su problema desde un ángulo diferente. Y esto le da una solución a su predicamento presente. Y ahí es donde se puede incidir con los fármacos. Y bueno, esto es lo que nos comenta este médico. Y como conclusión podemos decir que la terapia psicodélica como alternativa ha funcionado en muchos casos, pero la mayoría de estos casos es porque está regulado bajo la supervisión de un médico. Entonces yo creo que para seguir conociendo o desarrollando nuevas técnicas de terapia alternativa, tiene que pasar más tiempo. Sin embargo,
Creo que es una alternativa muy exitosa en la mayoría de los casos y creo que debería seguirse en desarrollo.